Luciano Di Santo, bienvenido. Muchas Gracias por estar. Muchas gracias, muy buenos días. Presidente de la Cámara de Almacenes y Distribuidores Mayoristas de la ciudad de Rosario. ¿Cómo anda el sector? Bueno, es desafiante los tiempos que se nos presentan y bueno, haciendo todo lo que se puede para estar a la altura de estos desafíos. Que si bien hay una coyuntura, puede ser de una actualidad, de micromanagement casi actual de día a día, pero también hay una coyuntura anual o tendencias y bueno, el rubro se tiene que adecuar a eso. ¿Cómo es el universo en la ciudad de Rosario? ¿Las empresas cuántas son? Y el número exacto no lo tengo, pero es bastante heterogéneo. Y lo que sí, por suerte, hay mucha comunicación. Yo presido una cámara, pero hay más de una cámara y hay buena relación entre cámaras. Hay espacio, como acá siempre agradezco a la ER, que es un espacio de contención y un espacio de diálogo, en donde uno puede encontrar, donde viene con una situación y esa situación tiene una solución en otro colega y se dialoga y se intercambia. Eso es muy bueno, es muy positivo la relación que hay entre las empresas aquí en la ciudad de Rosario, en nuestro rubro. Y bueno, eso nos hace afrontar estos desafíos, puede ser coyunturales, tanto locales como internacionales, de una mejor manera. ¿Y cuáles serían, digamos, vos decías antes algo así como tendencia? ¿Cuáles serían esos cambios, esos desafíos que ustedes tienen hoy? Y bueno, hay cambios en la tendencia de consumo, del consumidor, y después está desafiante la venta, el vender, el consumo es cada vez más difícil, digamos. Por la caída del consumo en los últimos años. Claro, años. hay una caída de consumo o está muy difícil vender, digamos. Hay que hacer cada vez más esfuerzo para vender y si se puede ver, tampoco para no entrar en la coyuntura, pero hay una caída de ventas, pero en esa caída de ventas hay ganadores y perdedores, entonces, y se renuevan todos los días. Entonces, lo que sí está claro que hay que hacer mucho esfuerzo para vender y sí concentrarse, yo creo que una condición de sí o sí, que no es necesaria, pero no total, pero es ver puertas adentro y trabajar en costos. Lo que el año pasado había que empezar a hacerlo, hoy si no lo tenés hecho no puedes seguir ni un minuto más. O sea, los márgenes son muy chicos. O no dependen de vos porque no podés imponer un precio. Y al hacer la venta, para no hablar de caída de consumo y nada, hacer tan difícil la venta, sí. Todos los competidores, colegas o rubros o sustitutos, es decir, por ejemplo, aumenta el café, se toma té. O sea, no hay tanto margen en el bolsillo del consumidor, claro, para defender el margen que te hace sobrevivir como empresa, ¿no? Claro. Entonces, si no puedes aumentar el margen, la venta está difícil, sí o sí tenés que hacer una estrategia de eficiencia en costos. Después está la posibilidad de cada uno de hacerlo. Bueno, una de las cuestiones que uno escucha en estos últimos tiempos tiene que ver con esto, con la revisión de todas las estructuras de marketing, con la revisión de toda la estructura de costos, sobre todo pensando en la producción, ¿no? En lo que es la planta, pero esto se traslada a todos los eslabones de la cadena. O sea, por lo que vos me estás diciendo, no es solamente una obligación que tiene el que produce, sino el que distribuye y el que vende al consumidor final. Mira, te diría que es más grave. Yo la cámara que represento es comercio. No somos productores. Entonces, generalmente estamos apalancados operativamente. ¿Qué quiere decir? Que nuestros costos fijos son muy grandes. Pueden ser hasta el 80-90% de nuestros costos. Entonces, cada peso de venta más bajamos los costos. Entonces, te diría que porque un industrial puede apagar la máquina e importar. Que después es un lindo tema hablar de eso sin entrar en política, pero si todos los industriales apagan la máquina e importan, el precio se va a mantener y va a haber menos trabajadores. Yo cuando te hablo que estamos en eficiencia en costos, eso significa despedir personas, porque el costo más grande es el Claro, lo que pasa es que al mismo tiempo son los consumidores. Exacto. Entonces es como, si vos te vas achicando, si la industria se achica, ¿quién consume después? Esa es como la gran pregunta. Ese es el desafío.
Y bueno, yo propongo, como comienza el año, digamos, mirarlo con optimismo, pero ese es el desafío. Por eso es decir, y después va a haber etapas, porque los trabajadores que pierden su trabajo, algunos conseguirán trabajo rápidamente, otros no, encontrarán un emprendimiento. ¿Y qué pasa con ese emprendimiento después de 3 meses? ¿Cuántos Uber, cuántos Parripollo, cuántos Padel va a haber? Sí. Y después, entonces ese es el desafío, pero vayamos día a día, digamos, porque a lo mejor suceden cosas que hace que mejore el consumo. Una de las cosas que también circula es la idea que en el segundo semestre del año puede llegar a haber un crecimiento, ¿no? Que hay consultoras internacionales y nacionales que hablan de un crecimiento de un 6% en el segundo semestre del año. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, con esperanza, ¿no? Pero digamos, lo personal, tanto como en la empresa, como en la cámara, además, es lejano. Claro. O sea, es muy lejano. Llegas si no hiciste tu ajuste de costos. Claro. Y en ese ajuste de costos, digamos, para que no sea todo tan negativo, digamos, hay la importancia de la capacitación, porque si te quedas con una empresa más chica, con menos personal, el que se queda trabajando tiene que trabajar mejor. Claro. O más inteligente. Entonces eso es muy importante. O sea, digamos que es clave la capacitación en esta instancia en la que estamos. Clave, pero no empezar ahora, o sea, por eso siempre agradecido a la ER, a CAME, que son, digamos, entidades que siempre tienen su bandera en la capacitación. Entonces, hoy, como digamos, valió la pena todo el trabajo que se hizo en la ER, en CAME, en capacitación, porque hoy se ve, porque no sobra nada para hablar. Lo que decíamos antes, los márgenes son muy chiquitos. Son muy chiquitos, pero la venta también. Claro. Entonces, el T por Q, por donde lo haga. Y la frazada es corta. Claro. Sí, exacto. Claro, por ejemplo, bajo los márgenes para vender más. Bueno, que la mayor venta cubra el bajo del margen, por lo menos, ¿no? Y está desafiante. Entonces, yo creo, y lo que sí uno puede hacer, que es muy difícil también, porque hay una parte emocional, no estamos hablando, o sea, vamos a hablar de empresas grandes, medianas, pequeñas, pymes, sobre todo pymes. Entonces, sí, técnicamente no es apretar un botón y echar a una persona. Es una familia, es alguien que seguramente vos lo abrazabas. Es una decisión que nadie quiere tomar, además. Nadie quiere tomar. Es la última que se hace, no en una multinacional, digamos. No importa el tamaño de la empresa, la última. Pero también con responsabilidad, porque digamos, para defender el salario de todos. Si no se puede. Ni entrar en política, los salarios en la era Milei se triplicaron. No sé si el poder adquisitivo, pero el costo sí. Pasaron de $300 a $1.000. Sí, siempre. La luz se duplicó, los impuestos se triplicaron. Y el cabo. Sí, son costos que no se pueden trasladar de ninguna manera al precio. No, ingreso bruto es un 6% de la venta. No creo que haya un supermercado que gane más de ese porcentaje. Claro. Y no creo que baje, porque también la provincia debe tener el mismo problema que tenemos los privados, digamos. Es verdad, no hay plata. Ahora, hay ganadores y perdedores en todos los rubros. Y hay 2 o 3 rubros ganadores que lamentablemente en mi cámara no está, como energía o los bancos, pero bueno, sacando esos rubros, lo demás, digamos, la tendencia es baja. Ahora, va a haber gente que le va bien y hay gente que le va mal. Por ejemplo, en mi rubro de distribución, de almacenes, supermercados, digamos, de las 4 P del marketing, la P del lugar, del place, es muy importante. Y ahí tenés ganadores y perdedores. ¿Me entendés? ¿Cómo viene el tema de todo lo digital? Bueno, eso es muy interesante. Siempre los ratios son del 6 al 10%, pero ahí van los hábitos de consumo, ¿no? Sí, hoy es un número interesante, no el más grande, más deficitario, pero sí, la gente está habituada, hace su compra, en cualquier, hablando de cualquier producto que se venda, no solo un producto de digamos que como hábito de consumo está incorporada la compra incorporada digital. En un porcentaje ratio del 6 al 10% de las ventas. Y ustedes, muchos de ustedes hacen distribución, pero también tienen un sector de venta online. No estoy pensando, por ejemplo. No, por ejemplo, en nuestra cámara sí,
¿Alguna de las empresas? Sí, las empresas, tanto la empresa en la cual yo soy presidente y te diría de 4 socios de la Cámara, hacen e-commerce, para dar nombre a uno, BR Distribuciones, que es distribución, ¿no? Tiene un e-commerce muy establecido. Nosotros como Micropack empezamos tarde, pero ya tenemos y estamos en ese ratio, y los ratios son convertidos entre el 6 y el 10%. Es muy desafiante porque no es el 50%, total, es entre el 6 y el 10%. El 10% de la venta. El más exitoso. Y si no, el 6%. Y son compartidos ratios en la ciudad y compartidos ratios nacional. Y bueno, nosotros trabajamos a veces con la Cámara de e-commerce, de comercio electrónico en la ciudad, y son datos realmente compartidos. Mira qué interesante. Pero es lindo el desafío porque es el 6%, por ejemplo, de la venta, pero te empuja a ser cada vez mejor. Por ejemplo, vamos a un almacén, un supermercado, un independiente, lo que sea, uno va a comprar y no encuentra lo que quiere, compra, se va. Lo peor que puede ser que esa persona no vuelva más, pero seguramente volverá. En e-commerce es las redes sociales, yo pedí 10 productos, quiero 10 productos. Y es realmente difícil. Claro. Entonces, y no es el total de la venta, el margen es el mismo, pero te hace ser mejor. Entonces yo digo, aliento a la gente a ir por el e-commerce. Primero, ¿es más exigente? Mucho más exigente. Es más visible. Y después vas a las redes sociales, que las conoces mejor que yo, y la comunicación. Digamos que lo que no está en stock se ve claramente. En el negocio puede pasar de Claro, pero es decir, tenés que tener mucho sistema. Lo puedes hacer casero o con mucha tecnología. El desafío es el mismo. Tenés toda la tecnología en la empresa, tenemos la tecnología de punta y digamos los que tienen los más grandes jugadores de aquí y del mundo. Ahora igualmente lo mismo, porque yo el stock lo tengo en línea además, pero se vendió en e-commerce y pasó una señora y sacó el último producto y no lo tengo. Claro. Y bueno, pues te hace estar arriba de la góndola, arriba de tu stock, estar en línea, y bueno, ¿eso qué es? No tenés roturas, controlar los vencimientos. No, y ni que hablar del control. Es más profesionalismo. Sin duda. Pero por poca plata, porque no es el 50% de la venta. Ahora, yo aliento a la gente a ir por ahí, porque primero entiendo que es el futuro, y también es el presente. Pues decir, pero no te da tanta facturación, sí, pero te hace ser mejor. Y ser mejor hoy es fundamental. Sí, tiene beneficios para todos los sectores de la empresa. Porque hay dos conceptos que hay que hilar, es, digamos, eficiencia en costo, hablamos. Hoy sí o sí. Antes, con salario estaban $300, o bueno, podías tener personal de más. Porque era, o la venta te lo cubría, ahora la bonanza estaba. Y si no, la inflación. Y la inflación tapa muchas ineficiencias. Claro. Y lo que es en teoría decir la inflación es mala, bueno, hay que pasar de 300 a 0. Es un desafío grande. Es un cambio muy brusco el que hemos vivido. También entiendo que para el consumidor hoy la relación de precios es más clara. Sí. Entonces también la decisión de consumo es distinta. Vos ibas a comprar y de repente no tenías claro cuál era un precio lógico del producto en tiempos de inflación, donde 2 veces por semana cambiaban las listas de precios, por ejemplo. Era un caos para el que vendía, que no sabía si ese era el valor de reposición o no, pero también para el consumidor, bueno, tenía que comprar y no tenía claro si pagaba mucho o pagaba poco. Hoy hay valores de referencia y pienso que eso influye en la decisión de consumo. Es buenísimo el punto porque es para verlo de muchos ángulos. Primero, era algo que yo digo, por favor no estoy defendiendo la inflación, pero que entendamos que es un fenómeno cultural muy arraigado en la Argentina. Entonces, es como que veníamos con anabólicos y eso te hacía al consumidor que la plata le queme. Entonces, comprar para no perder poder adquisitivo. Para no perder, o la sensación de no perder, ¿no? A la industria y a los que somos intermediarios o nexos entre la industria y el consumidor, nos hacía a vivir a 500 kilómetros por hora, y eso te da mucha adrenalina. Ganás o perdés, verás, pero sí te tapa muchas ineficiencias. ¿Y qué estrategia de marketing hay? ¿Qué estrategia comercial hay? La inflación. Al no haber inflación, tenés que tener tu estrategia, porque la gente se acuerda los precios. Entonces ahí, bueno, viene el profesionalismo, eficiencia en costo, eficiencia en marketing, digamos, en la estrategia de marketing, ya no es lo mismo
Y ahí están los ganadores y perdedores. Y la capacitación otra vez. Por supuesto, es base la capacitación que nos preparó para afrontar estos desafíos y que es sumamente necesaria para los que vendrán. Ahora, yo lo único que quiero poner fue muy vertiginoso, digamos. El cambio. Claro, sálvese quien pueda, ¿no? Y gracias a Dios que a uno lo nuclea, lo acobija entidades como CAME, como la ERE, en el cual siempre hubo una bandera de la capacitación y la contención, y bueno, te prepara un poquito más para esta selva. Te pregunto, con esto ya cerramos, sé que haces viajes por trabajo a otros lugares. ¿Cómo ves, teniendo este panorama de lo que sucede en otros lugares del mundo, la ciudad de Rosario? Hermosa. Y realmente aliento a que todos lo digamos, porque veo muy bien que la ciudad también haya usado ese marketing, porque sufrimos bullying, digamos, y eso sí se vio. Eso es peor que la inflación, es peor que todo, el bullying que sufrió Rosario. Habría que hablar con la Cámara Hotelera, nosotros, por ejemplo, voy a mi empresa, que expandimos las fronteras de la provincia y demás, me han renunciado vendedores por no venir a Rosario. Por tener miedo de venir a Rosario, tremendo. Vivir en el conurbano, digo. Para un poco. No, si se están matando, no es así, hermano. Y bueno, y la ciudad creo que bueno, gracias a Dios mejoró la situación, pero también tomó la política en decir, che, pará, vamos a contar nosotros nuestra historia. Y ahí, por ejemplo, hasta el video de la ciudad donde se mira la tranquilidad que hay en los parques y demás. Entonces yo insto a que digamos, no, contemos la realidad. Mirá, es una ciudad hermosa, es realmente muy linda, tenés todas las actividades para desarrollarte y hoy, qué sé yo realmente me siento seguro. Yo he vivido 4 años en Milán y hoy camino por la ciudad de la misma manera que caminaba en Milán. Y entonces yo recomiendo la ciudad para vivir, para disfrutarla y también para desarrollar actividades económicas, porque es un punto muy lindo. Rosario es muy potente en cuanto a los empresarios, pymes, pequeños, grandes que hay y que no dependés tanto del Estado. Y para salir de mi rubro, para no hablar de nuestro rubro, es ver la medicina. En la medicina que tenemos en la ciudad de Rosario es gracias a los empresarios que han dado su vida y está al nivel de cualquier lugar del mundo, de Buenos Aires. Tenemos todo y no es poca cosa. Es decir, si me toca hacer un estudio de alta complejidad, bueno, andá de la mañana, hay helipuerto, tenés todo. Exacto. Y volvemos a la capacitación, tenés buenos profesionales. Luciano, muchas gracias, ha sido un placer. Un placer, muchas gracias. Luciano Di Santo, presidente de la Cámara de Almacenes y Distribuidores Mayoristas de la ciudad de Rosario.